hacía y hacer eso mismo, hermanos, para que el Señor provoque ese crecimiento en su obra. Hechos 2, 42 y 47 es algo que yo les mostré el domingo pasado. Miren, dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, como consecuencia de todo esto que la iglesia hacía, mire lo que pasaba, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, lo que queremos es que el Señor añada a esta iglesia cada día personas para salvación. Ese es el corazón de Dios, y es el corazón que tiene que tener la iglesia para con la gente que no conoce de la palabra, que el Señor está añadiendo cada día a la iglesia personas para salvación. Pero ¿qué tiene que pasar, hermanos? Tenemos que hacer que esta iglesia, hermanos, sea el hospital de Dios, que reciba a estas personas que vienen heridos, que vienen con diferentes necesidades. Y entonces, hermanos, este año queremos hacer esto, lo que los primeros creyentes hacían. En primer lugar, había enseñanza. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había enseñanza doctrinal. Este año, hermanos, queremos tener enseñanza de las doctrinas básicas bautistas, que no son nuestra ancla de fe. A veces no las conocemos, a veces únicamente estamos por afuerita, ¿verdad? Pero tenemos que pasar al alimento sólido que dice Hebreos, ¿verdad? El alimento sólido para aquellos que ya no son niños espirituales. Y ese alimento sólido, hermanos, son las doctrinas bautistas. Si le pregunta a usted por qué cree lo que cree, por qué usted es cristiano, por qué usted es bautista, ¿qué diría? Bueno, yo creo que Dios el Padre, Dios el Hijo, y usted empieza a decir las doctrinas del Padre, del Hijo, la doctrina acerca de la justificación, la doctrina acerca de la santificación, la doctrina acerca de la gracia. Todas esas doctrinas, hermanos, la idea es poder verlas. Vamos a hacer cada mes vamos a ver una doctrina, y lo vamos a hacer en el culto de la tarde, para que usted pueda acompañarnos, hermano. El culto de la tarde no es el mismo que el de la mañana, son cosas diferentes. Y la idea es que usted crezca, hermanos, y profundice en la palabra de Dios. Vamos a utilizar como guía un libro de William Evans que se llama Las Grandes Doctrinas de la Biblia, un libro muy hermoso, muy profundo, tal vez pequeño, pero muy práctico. Se llama Las Grandes Doctrinas de la Biblia. Otra cosa que hacían los creyentes, dice que tenían comunión unos con otros en el partimiento del pan. Partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Nosotros aquí tenemos, hermanos, como costumbre tener la cena del Señor cada 3 meses, entonces vamos a continuar con eso. El otro domingo, como bien decía nuestro hermano, empezamos con la cena del Señor. También, hermanos, tenían mucha oración, ¿verdad? En el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, la idea es que este viernes empecemos el año con una media velada de oración. Ojalá y podamos tener una velada completa de oración. A veces por amor a los hermanos que trabajan el siguiente día no lo hacemos, pero debo decirle que cuando estuve en El Salvador, todos los viernes teníamos veladas de oración completa desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, y nadie se dormía. Bueno, no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Pero roncaban despacito. Pero gracias a Dios, muchas de esas veladas de oración las hacíamos en los cuarteles del ejército, porque el pastor ahí había sido general del ejército, y entonces tenía mucha influencia. Íbamos con los cuarteles, y los soldados ahí estaban orando de rodillas. Entonces, hermanos, tenemos que empezar este año con oración. Entonces, el próximo viernes a las 7, hermanos, vamos a tener nuestra primera media velada de oración. Hemos visto, hermanos, los testimonios de cómo Dios responde a las oraciones. ¿Usted cree que Dios responde? Pues hay que pedirle. Clama a mí, dice la palabra, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Vamos a empezar este año con oración. El miércoles tenemos oración y el viernes vamos a tener oración. También otra cosa, hermanos, que así, hermanos, dice en el versículo 46, dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y hermanos, las iglesias
se reunían en el templo, pero déjenme decirle que ellos no tenían un templo, era en el patio del templo que se llamaba La Hermosa, ¿verdad? Ellos hacían afuera sus reuniones, no había una iglesia como nosotros tenemos, un templo físico, pero también tenían sus reuniones en las casas, y algo que la iglesia, hermanos, ha perdido, y tenemos que sacar a la iglesia de la iglesia, para que vaya a las casas, para que vaya allá afuera. Ese es el desafío. Tenemos que ir a las casas. Muchos de nuestros familiares no quieren venir a la iglesia, de nuestros amigos no quieren venir a la iglesia. Bueno, hay que llevarles la iglesia y a la casa. ¿Y qué queremos hacer, hermano, este año? Continuar con la célula que ya abrimos, que se multiplique, y otra, tener células rotativas. Yo sé, hermanos, que tener una célula, y nuestros hermanos lo saben, es un compromiso grande con Dios. Porque significa que voy a designar un día donde voy a dejar mi casa para el Señor. Y yo sé que van a haber muchas otras cosas, pero ese día yo lo he apartado para el Señor. Y ahí está el desafío, por eso a muchos no nos gusta esa parte. Porque va a llegar gente que va a invadir nuestro espacio personal, va a llegar gente extraña a nuestra casa. Tenemos que tener preparado todo, esconder todo debajo del tapete, ¿verdad? Los perros, amarrarlos, tener limpios. Es una preparación. Nuestros hermanos hacen esta preparación todos los días para el Señor. Pero el Señor bendice, hermanos, cuando usted tiene un corazón dispuesto para Él, y hemos visto los frutos ahí. Y hermanos, lo que queremos empezar para que usted se anime es tener centros de predicación o casas de predicación rotativas. ¿Qué quiere decir? Hermano, yo quiero anotarme para que tal fecha se predique la palabra en mi casa. Y vamos a ir los hermanos que ya hemos estado, vamos a llevarles el programa y todo, y usted con tiempo podemos ir, porque queremos también predicar casa por casa, invitar a las personas de ahí, decirles que vamos a tener reunión ahí, que vamos a tomar un cafecito, que va el pozole, lo que quieran invitar los hermanos. Porque esa es la parte más bonita, porque dicen que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿verdad? La parte más bonita es la parte de la convivencia, porque ahí tomamos tiempo para platicar nuestros problemas, para conocernos. Es la parte más bonita, la coinonía. Entonces, hermanos, yo los invito a que Dios ponga en su corazón el poner un día en su casa para el Señor, ¿verdad? Y que invite a sus familiares, a sus conocidos a escuchar la palabra. Y tenemos que trabajar, hermanos, en el evangelismo y la misericordia. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿verdad? El tener el favor es tener la misericordia de Dios hacia otros, hermanos, a través de los ministerios que nuestro hermano José Luis está llevando, que es el de los anexos. Aquí está, cerquita. Tenemos que abrir otros ministerios de hospitales, hay que mostrar la misericordia ahí, de orfanatos. Más tenemos que tener favor, misericordia con la gente, como Dios ha tenido misericordia con nosotros. Tenemos que predicar la palabra del Señor, hermanos. Eso es lo que queremos hacer, y en base a eso, hermanos, es que vamos a hacer nuestro programa este año. Entonces, hermanos, como bien dijo nuestro hermano hace rato, vamos a empezar con la doctrina los domingos en la tarde. Vamos a tener esta cena del Señor este domingo que viene. La idea es que podamos tener compañerismo, hermanos, también a través de los matrimonios. Ahí tenemos actividades de compañerismo, también tenemos juegos, tenemos convivio. Los jóvenes van a tener sus planes también de sus convivios, sus juegos, sus enseñanzas. Invitamos a las hermanas también que hagan sus planes para eso mismo, para cumplir los objetivos que marca la palabra. Vamos a tener reuniones de oración como la que comentamos, y aparte la predicación en las casas. Entonces, hermanos, ya los avisos, ya lo dijo el hermano, la reunión de matrimonios el 14 de febrero es parte de la coinonía, el compañerismo que tenemos que tener con matrimonios, fortalecernos. Y el 15 de marzo, hermanos, tenemos los bautismos, y vamos a aprovechar para tener una convivencia familiar. La idea es que vamos todos, llevemos a nuestras familias allá a albercas en el Romerillal, y bueno, tener esa coinonía que la Biblia nos marca, ¿no? Entonces no vamos a hacer nada diferente, no vamos a inventar el hilo negro, solo vamos a regresar a los fundamentos de la palabra de Dios. Y oren por mí, hermanos, que el Señor me guíe, me dé sabiduría, y por toda la iglesia, todas las decisiones que este año tenemos que tomar, hermanos. Y hermanos, si alguien ha puesto en su corazón el bautizarse, obedecer esta ordenanza, yo les pido que acerque con nuestro hermano Rafa. Ahí, si quiere, levante la mano, hermano Rafa, ahí está. Entonces, hermano Rafa, el otro domingo queremos empezar el discipulado, ¿verdad? Entonces, para que tomemos un tiempo allá y pues vamos a dar el discipulado para que el día 15 usted conozca al menos los principios, por qué se va a bautizar, los simbolismos del bautismo,
y los compromisos que tenemos delante de Dios cuando nos bautizamos. Entonces, hermanos, yo pienso que nuestro hermano Daniel, ¿verdad?, está propuesto en su corazón, y vamos a ver quién más de los hermanos nuevos está teniendo ese deseo en su corazón. Y si hay una hermana, nuestra hermana Marta también nos va a ayudar, ¿verdad? Si hay una hermana que no se ha bautizado, también nuestra hermana Marta, ¿no? Entonces, hermanos, para que estemos preparados. Hermanos, también es un gusto el día de hoy tener a nuestro hermano Gonzalo. El hermano ha sido un gran apoyo, hermanos, para esta iglesia desde que estaba con nuestra hermana Luisa allá en su casa. Y hermanos, es un gusto, como decía nuestro hermano Alberto, queremos verlo por aquí más seguido, ¿verdad? Entonces, Dios va a adoptarlo, sí, esa era la palabra. Hermano, bienvenido. ¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días. Traigo un estudio largo. Espero no desanimarlos. Qué gusto verlos, hermanos. Esos jovenazos que están ahí atrás, que ya están más canuditos que yo. Yo los conocí hace mucho tiempo. Sí, eso sí, pecado. Gusto verlos, hermanos, de verdad que sí. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. El día de hoy, hermanos, traigo este tema titulado El desafío de la conquista de mi vida. Josué capítulo 1. Y les voy a pedir, hermanos, que juntos leamos de este capítulo del versículo 1 al versículo 9, por favor. De manera alternada, hermanos, yo comienzo en el 1, ustedes en 2 y así nos vamos hasta el 9. Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios, hermanos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora que Jehová tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hebreos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Juntos, hermanos, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a hablar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos permitido llegar al 2026. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos atender a tu consejo. Yo te ruego, mi Dios, que nos hables, que tú nos muestres, Señor, tu preciosa voluntad, que nos ayudes a dar pasos conforme a lo que tú nos dices. En tus manos pongo este tiempo, Señor, te ruego me ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el desafío de la conquista de mi vida. El libro de Josué, hermanos, como muchos de ustedes lo saben, es un manual para la conquista de nuevos territorios. Cada año nuevo, hermanos, cada año nuevo representa un territorio desconocido. Y al igual que el pueblo de Israel ante el río Jordán que tenían que cruzar para llegar a la tierra prometida, tú y yo podemos llegar a sentir una mezcla de expectativa y temor por lo que va a pasar, por lo que va a acontecer, por lo que nos depara el próximo futuro, 2026. ¿Sabes? Josué nos enseña que la conquista de nuevos territorios no comienza con las armas. Comienza en nosotros mismos, en nuestro interior,
en nuestra mente y en nuestro corazón. Hermanos, tenemos que aprender a conquistarnos nosotros mismos. Y Dios comienza hablándole aquí en el versículo 1 y 2 un aspecto importante que antes de comenzar tenemos que hacer tú y yo. Dice el versículo 1 y 2, ¿me ayudan por favor? Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mi siervo Moisés ha muerto. Dios comienza hablándole a Josué y diciéndole una declaración que parecía obvia. De hecho, en Deuteronomio 34 nosotros podemos ver que el pueblo llevaba 30 días de luto por la muerte de Moisés. Pero en este capítulo 1, Dios se dirige a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Y hermanos, esta declaración era necesaria, porque Moisés, hermanos, no era solo un líder. Moisés había sido el amigo de Dios, había sido el libertador del pueblo de Israel, porque recuerdan que Israel estaba cautivo como esclavos allá en Egipto. Bueno, Moisés era el libertador y además era la figura que Israel siguió por 40 años. La muerte de Moisés, hermanos, representaba la pérdida de la seguridad conocida. Por eso era tan importante que Josué entendiera esto. El siervo de Dios, Moisés, había muerto. Hermanos, nosotros tenemos que entender también que Dios no ignora nuestras pérdidas, pero nos prohíbe estacionarnos en ellas. Dios quiere que nos levantemos y que avancemos. Y para que Josué asumiera su compromiso, su objetivo, la labor que Dios le había encomendado, era necesario que se quitara la sombra de Moisés y dejara Moisés de ser el refugio al que él acudiera constantemente. Josué necesitaba convertir a Moisés y la obra que él había empezado en un legado, en una herencia que él debía seguir, en un objetivo que debía continuar para Dios. Hermanos, nosotros debemos aprender a identificar qué Moiséses, por así decirlo, han muerto en nuestras vidas. Hermanos, tal vez ya no hay un trabajo. Y mira, Luis, te lo prometo que yo no lo busqué. Tal vez ya no hay un trabajo. Tal vez ya no hay una relación sentimental, emocional o algún tipo de relación con alguna persona. Tal vez tu salud se vio menguada y ya no hay tanta salud como antes. Tal vez un método que antes funcionaba, te has dado cuenta que ya no funciona. Esas cosas han muerto, se han acabado, se terminaron. Hermanos, tenemos que reconocer que esas cosas ya no están, si queremos seguir avanzando. De lo contrario, si no cerramos esos ciclos, nosotros vamos a estar allí atorados y no vamos a avanzar a los planes que Dios sí quiere darnos. Israel, hermanos, ustedes lo saben, tenía la tendencia de mirar atrás a Egipto cada vez que enfrentaba una dificultad. Estaban en el desierto y había hambre y decían: ay, ¿por qué no regresamos a Egipto? Allá comíamos carne. Y tenían sed: ay, ¿y por qué no regresamos a Egipto? Porque allá sí había agua. Y, ay, bueno, muchas cosas. Hermanos, el asunto es que Israel tendía, al igual que muchos de nosotros, a recurrir al pasado, a cosas que tal vez el día de hoy ya no están. La muerte de Moisés pudo haber causado, si Josué no recibía esta instrucción de Dios, un estancamiento nacional por causa del luto a Moisés. El texto dice: ahora pues, dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Aquí tenemos que entender algo. Alguien dijo esto y me gusta mucho: el pasado es un lugar de referencia, no de residencia. ¿Se entiende? Hermanos, no podemos vivir en el pasado. Si el año pasado fue de fracaso, mira lo que Dios te dice el día de hoy: levántate. Y si el año pasado fue de gran éxito para algunos de ustedes,
igualmente Dios dice, levántate. Porque hermanos, no podemos vivir ni en las glorias pasadas, ni en los fracasos pasados. Mientras Moisés estaba vivo, Josué dependía de Moisés. Ahora Moisés no está. Y Josué debe depender de ¿quién, hermanos? De Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Él tenía que aprender a depender directamente de lo que Dios le decía. El cierre de un ciclo, hermanos, suele cerrar apoyos humanos para que aprendamos a caminar en la autoridad de la palabra de Dios, hermanos. Dios le está diciendo a Josué, el poder no estaba en Moisés, estaba en mí, y yo no he muerto. Es lo mismo que nos dice a ti y a mí el día de hoy, en este año que ya comenzó. El poder no está en tu trabajo, no está en tu salud, no está en alguna persona. El poder para vivir este próximo 2026 está en Dios. Y Dios no ha muerto, y Dios es todopoderoso, y Dios sigue vivo, hermanos. Por esto, hermanos, necesito que pienses por un momento el día de hoy en tus logros del año pasado. Piensa en todos esos logros. Tuve novia. Tuve un nuevo trabajo. Piensa en tus fracasos. Híjole, como que no fui tan fiel en mi tiempo devocional. Piensa en las relaciones del año pasado. El año pasado fallecieron personas muy importantes para mí. Pero ya no están. Hermanos, debemos tomar toda la experiencia, toda la sabiduría que ganamos el año pasado, todo el aprendizaje que cada fracaso nos dio, y agradecer también por aquellas personas que hoy ya no están. Y una cosa más, levantarnos. Necesitamos levantarnos y avanzar y seguir adelante, porque el tiempo que nos resta aún es largo, como le decía Dios a ese tremendo profeta. Hermanos, al cruzar el Jordán, Israel no podía llevarse los monumentos de sus victorias pasadas, pero tampoco podía llevarse las cenizas de sus derrotas en el desierto. Ellos tenían que dejar todo el peso, porque cuando nosotros cargamos el pasado, el futuro es muy difícil de caminar. Las cargas del pasado, hermanos, se vuelven obstáculos y cargas que de verdad deseo que no tengas encima, para que puedas avanzar, para que puedas alcanzar la meta que Dios ya te dio en este año. Porque sabes, Dios tiene un plan y Él quiere que lo cumplas. Hermanos, si tus manos están llenas de lo que fue, no vas a tener espacio para lo que viene. Por eso, hermano, el pasado déjalo donde debe estar, allá atrás. Y hermanos, cerrar un ciclo no es olvidar, es honrar lo vivido mediante el avance. Josué, hermanos, honró a Moisés, no quedándose junto a la tumba de Moisés y llorando, o levantando un templo y trayendo a todos para recordar cómo fue Moisés. No fue esa la manera en la que Josué honró a Moisés. Lo que hizo Josué es avanzar, cruzar el río y conquistar la tierra prometida que Dios quería para su pueblo. Esa es la manera en la que nosotros también en este año podemos honrar el pasado, avanzando en los planes que Dios nos está dando, hermanos. Dios, hermanos, Dios está aquí. Y sabes, como estuvo con Moisés, Dios estará contigo. Amén. Hermanos, el pasado ya se escribió, pero nuestro futuro, hermanos, es un libro abierto donde Dios quiere escribir nuevas historias de victoria para ti y para mí. Así que estancarnos en el pasado, hermanos, no es una opción. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es decirle a esas cosas que ya pasaron: gracias por existir, gracias por pasar, gracias porque estuvieron allí, pero vamos a seguir avanzando. Para la conquista, hermanos, hay que aceptar que lo viejo terminó. No podemos caminar hacia el futuro si seguimos viviendo en duelo o en los logros del pasado. Dios nos dice hoy: esta etapa terminó. Ahora levántate y cruza Jordán. Pero hermanos, dice el versículo 3 y 4. ¿Me ayudan? ¿Qué dice, por favor? Yo sé entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto
desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hebreos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será nuestro territorio. Hermanos, en este nuevo año tenemos que caminar sobre la base de las promesas de Dios. Dios le dijo a Josué: yo os he entregado. Y hermanos, enfrentar los retos, sabiendo que en los planes de Dios ya tenemos la victoria, nos da mucha seguridad. Hermanos, la tarea que tenía Josué, la tarea que tenía Josué no era ganar la tierra, sino poseerla. Dios ya se la había dado. Hermanos, existen muchas promesas aquí en la Biblia, para ti y para mí, de victorias que ya tenemos, que no tenemos que conseguir, sino tomar para nosotros mismos. ¿Cuántas de esas promesas tú y yo no tenemos o no tuvimos el año pasado porque no las tomamos? Quiero decirles, muchas, hermanos. Tristemente, si Dios pudiera decir: mira, todo lo que tenía en el 2025 para ti es toda esta bodega enorme llena de bendiciones, tú y yo nos pondríamos muy tristes. Gracias a Dios porque eso no pasa. Pero sabes, hay muchas promesas para ti también este año y para mí. El asunto no es que las ganemos, el asunto es tomarlas para nosotros, poseerlas y disfrutarlas, hermanos. En el mundo antiguo, hermanos, cuando se expresaba o se decía la planta del pie, todo lo que pisara la planta del pie, esto era un símbolo de propiedad legal, hermanos. Cuando un rey caminaba por un territorio, estaba reclamando su dominio. Y por eso los reyes iban y hacían campañas por todo su territorio, caminaban por todos lados. Era la manera de establecer: esto es mío. Algunos jóvenes en la actualidad piensan a la señorita que les gusta porque dicen: esto es lo que me va a dar el Señor. Y pobre señorita, ahora está toda ahí dolorida. No, es cierto. Hermanos, el asunto aquí es que así como en el mundo antiguo ya había, digámoslo así, una promesa, ¿cómo se puede decir? Un símbolo legal de que ya tenían algo. Actualmente, hermanos, las promesas de Dios son para nosotros también eso. Por así decirlo, documento legal de que ya tenemos la victoria en varios aspectos de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en nuestro trabajo, enfrentando las tentaciones, enfrentando las pruebas ante el pecado, ante Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios no le dijo a Josué: si te portas bien, tal vez te dé la tierra, ¿o sí? No, ¿verdad? Lo que le dijo fue: la tierra ya es suya. Eso es un decreto divino. Josué ya sabía que eso era para él y para su pueblo. Y entonces, hermanos, entró a la conquista. Y tremendas cosas que hizo. Venció una ciudad amurallada que en aquel tiempo podía compararse con una potencia mundial en cuestión de ejército, en cuestión de armas y tecnología. Y solamente dando vueltas pudo derrotar a ese tremendo búnker construido en aquel entonces, hermanos. Hermanos, en este año nuevo, yo te invito a que no ruegues migajas de bendición de Dios, porque Dios quiere darte mucho más. Dios quiere darte arcas llenas de sus bendiciones. Así que entra este año, hermanos, sabiendo que como hijo de Dios ya tienes las promesas de Dios, porque en Él las promesas de Dios son en Él sí, y en Él son amén. Así que, hermano, entra tomando las promesas del Señor y deja que tu paz, tu provisión, tu propósito lleguen a ti, porque Dios ya firmó eso para ti y para mí. Algo importante, hermanos, algo importante, y sé que conoces la historia de Josué. Aunque la tierra ya era de ellos legalmente, porque Dios se las había dado, los cananeos todavía estaban allí físicamente. Ellos estaban allí. Hermanos, la fe de que ya tenemos algo para nosotros no debe negar la existencia de problemas. ¿Cuáles eran los problemas de Josué? Unas murallas enormes, gigantes como los hijos de Anac, etcétera, etcétera. Para nosotros, hermanos, también va a haber dificultades. Aunque tenemos la promesa, aunque tenemos ya ahí la victoria garantizada por Dios en algunos aspectos de nuestras vidas,
Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que los problemas están ahí, pero esos problemas, esas situaciones complicadas, están ocupando ilegalmente un territorio que Dios ya nos asignó. Hermanos, caminar por las promesas significa que cada paso que vamos a dar en obediencia a Dios es una notificación de desalojo para nuestros miedos, para nuestra escasez o para el pecado que está habitando ese territorio que Dios ya nos dio. Por tanto, hermanos, nosotros debemos confiar en que está la victoria, pero no negar que va a haber dificultades. Hermanos, ¿notaron que Dios le dio límites específicos a Josué? Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. ¿Notan cómo Dios es específico? Hermanos, a veces nosotros decimos: yo quiero que este año me vaya bien. Señor, que este año me vaya bien. Qué bonita oración. Pero creo que sería más poderoso si le dijéramos al Señor: Señor, por favor, bendíceme para conquistar mi disciplina financiera. Señor, ayúdame para conquistar mi salud emocional. Señor, ayúdame para que mi relación contigo sea ese constante combustible para cada día. Porque Dios es específico. Y sabes, hermano, Dios te va a entregar aquello que claramente es su voluntad. Y si encuentras una promesa para algo que tú quieras, ora esa promesa. Y créeme, el Señor te la va a dar. ¿Recuerdas a Jabes? ¿Sí lo recuerdas? Tremendo personaje. Se leen toda su vida, creo que son 2 o 3 versículos, no recuerdo ahorita. Pero dice que este hombre oró: si me dieras bendición, si ensancharas mi camino, si te quedaras conmigo. Y después dice algo impresionante: y Dios le concedió todo lo que pidió. Hermanos, van a tener una velada de oración. Aprovechenla. Vénganse a pedirle al Señor por esas promesas. Vénganse a pedir por las almas salvadas. Vénganse a pedir por sus familiares salvos. Vénganse a pedir por crecimiento espiritual. Vénganse a pedir por su estabilidad económica. ¿Por qué no? También se vale, hermanos. Vénganse a pedir todo lo que necesiten. Es más, no esperen a la velada de oración. Empiezan a pedir desde ahorita, hermanos. Porque lo necesitamos. Hermanos, Dios quiere incluso que en esto seamos específicos. Porque Él es específico. Y hermanos, como yo les decía, necesitamos conquistarnos a nosotros mismos. Necesitamos conquistar nuestras propias vidas, porque todo parte de ahí. Dios le dice a Josué, versículos 6, 7 y después damos un saltito al 9. ¿Les parece? ¿Qué dice, hermanos? 6, 7 y 9. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra de la cual vean tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Sáltense al 9, por favor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. En el hebreo, hermanos, estas palabras son shazak y amatz. A ver, vamos a practicar nuestro hebreo, hermanos. Shazak y amatz. Cuando Dios le dice a Josué: esfuérzate, le está diciendo shazak. Y esta palabra, hermanos, en el hebreo tiene varios significados. Asir firmemente, fortalecer, en el sentido de ponerse uno fuertón, que uno levanta una pesa y se pone fuerte. ¿Me explico? A eso se refiere. También se refiere a apretar. Y también se refiere a adherirse con fuerza. Esta palabra, hermanos, se usa para describir cómo se reparte el metal en una soldadura o cómo se agarra un objeto para que no se caiga.
¿Cuántos de aquí son herreros? O bueno, ¿cuántos conocen de la herrería? Ponen dos metales pegaditos. Eso, ahí está. Ponen dos metales pegaditos y luego con el calor empiezan a hacer una cosa así muy interesante. Y entonces los metales comienzan a mezclarse de tal manera que se unen, se solidifican. Hermanos, eso es Shazak. Hermanos, pero también este concepto es el mismo concepto que se usaba para cuando un guerrero tomaba la espada y la sujetaba en guerra, para que no se le cayera. Y existe una historia donde los valientes de David, uno de ellos, dice la palabra de Dios, que se le pegó la espada a la mano. Y sí o no, cuando estamos rompiendo una pared ahí, que nos metemos de constructores, ¿cómo se nos quedan las manos? Y tenemos que separar, porque, hermanos, eso es Shazak. Cuando Dios le dice a Josué, Shazak, esfuérzate, no le está diciendo que sienta fuerza, le está diciendo, agárrate con firmeza a la tarea y a la promesa que te estoy dando. No le está pidiendo, insisto, que sienta fuerza. Le está diciendo que tome una determinación, que sea resistente. Y esto, hermanos, no es un esfuerzo de voluntad propia, sino el esfuerzo de mantenerse unido a la fuente de poder. Hermanos, ¿quién es la fuente de poder? Dios. Dios le está diciendo a Josué, agárrate con fuerza, Shazak. Pero también le dice, Amatz. Y esto es algo muy interesante. Amatz se tradujo como sé valiente. Y esta palabra, Shazak y Amatz, o estas dos palabras, por lo regular vienen juntas. Y hermanos, mientras Shazak se refiere a esa fuerza externa de agarre que uno debe tener, Amatz se refiere a la fuerza interna. Y miren, el concepto, la definición dice que es la fuerza interna de las rodillas y el corazón. Ahorita antes de subir yo me estaban temblando las rodillas, no sé si era por el frío o porque estaba nervioso. Pero hermanos, cuando uno tiene miedo, no sé por qué, pero uno se debilita de las piernas. ¿Alguna vez alguno de ustedes se peleó? Cuando estaba jovencito, chiquitito. No, nunca, ¿verdad? Nunca. Si el gorilón con el que se pelearon era un gigantón, está bien. Uno se siente atemorizado y las rodillas se doblan. Amatz, hermanos, significa literalmente estar alerta, ser firme de los pies, asegurar los puntos débiles. Un contraste curioso de Shazak es precisamente lo que dice el versículo 9, no desmayes. No desmayes. La palabra hebrea que se tradujo como no desmayes también significa desmoronarse, derretirse, significa tirarse. Pero Amatz es el remedio, es estar sólido. Y cuando uno enfrenta circunstancias complicadas, uno necesita agarrarse fuertemente de las promesas del Señor, de la tarea que Dios nos asignó, y al mismo tiempo estar seguro de que está uno fuerte, que no está débil y que no se va a doblar aunque las circunstancias se pongan más complicadas. Hermanos, 2026 para algunos comenzó de una manera muy difícil y sin duda uno tiembla y uno dice, caray, ¿qué voy a hacer? Pues el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Y hermanos, el valor no es un sentimiento, es una decisión. Y es la decisión de agarrarse de Dios. Hermanos, sé fuerte, aférrate con fuerza a las metas que Dios te da y a tu fe cuando las circunstancias quieran sacudirte. El año pasado hubo sacudidas en tu vida, hermano. Te voy a decir algo, este año también las va a haber. Algunos de ustedes ya las están experimentando. Y sacudidas que de verdad nos hacen temblar, nos hacen de verdad buscar más a Dios. Hermanos, ser valientes, fortalecer las rodillas. ¿Y saben cómo es la manera en la que uno fortalece más las rodillas? Hincado. Hay un animalito que les gusta a mis hijos. ¿Cómo se llama? ¿Búfalo? No recuerdo cómo se llama, creo que es búfalo. Cuando hay nieve, para que ellos puedan ascender una montaña, se ponen de rodillas y avanzan y caminan de rodillas. Hermanos, nosotros tenemos que quitarnos el miedo al futuro, ese miedo que nos debilita por dentro, estando fuertes solamente de rodillas. Y ustedes saben a qué me refiero. Me refiero a la oración.
Hermanos, recuerda una cosa: la estabilidad de tu vida, de mi vida, no depende de nosotros, sino de aquel que nos acompaña. Y Dios se lo dijo a Moisés. Dice el versículo 9, dice: porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, allí está la fuerza de nuestras vidas. Y Dios le repitió estas palabras a Josué: esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces lo leímos por lo menos? 3 veces por lo menos. 3 veces. ¿Sabes por qué se lo repitió 3 veces, hermanos? Porque el enemigo de Josué no eran los gigantes de Canaán. El enemigo de Josué y el enemigo tuyo y mío es el miedo y el desánimo interno que puedan producirnos diferentes circunstancias en la vida. Ese es el verdadero enemigo que tú y yo tenemos que enfrentar. Hermanos, en este nuevo año va a haber momentos de sacudida donde las circunstancias van a intentar quitarnos la paz o buscarán hacer que abandonemos las metas que Dios nos ha establecido. Hermanos, tener disciplina de guerrero es agarrarse del Señor, fortalecer los puntos débiles con su palabra, recordando que Él es el único que puede fortalecernos. Eso es la disciplina del guerrero que necesitamos en este año, para que cuando vengan las presiones del año no nos quebremos por dentro. Nosotros, hermanos, necesitamos establecernos en aquel que nos sostiene. De lo contrario, no va a haber fortaleza, no va a haber fuerza, y las sacudidas sí nos sacarán de la jugada. Hermanos, Dios aclara algo fundamental. Josué no necesitaba ser valiente solo para pelear, sino para guardar, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que su siervo Moisés escribió. Porque, hermanos, se requiere más valor para ser obediente a Dios que para pelearse con una persona. Aunque cuando te peleas con una persona, me han contado, se te pone la boca seca, se te nubla la vista y no sé qué pasa, algo sucede en ti. Cuando tienes que obedecer al Señor, da miedo. Cuando vas a una puerta de un desconocido y tocas la mano solita, mira, porque da miedo. No sé por qué, nos da miedo, pero nos da miedo compartir el Evangelio. Cuando sabes que no traes nada en la bolsa y tienes que llegar a casa y darle de comer a 3 chiquitillos, dragones, da miedo, hermanos. Cuando la salud te amenaza, más bien dicho, la salud no, la enfermedad. Cuando la enfermedad te amenaza y sabes que tal vez no hay cura para esa enfermedad actualmente, tiemblas, hermano. Tiemblas cuando te sacan la sangre, te hacen el estudio y dices, ¿y qué va a pasar? Y de repente llegan los resultados y no entiendes nada de lo que dice ahí. Staphylococcus aureus, ¿qué es eso? Tiemblas, hermano. Tiemblas, pero sabes, necesitamos ejercer la fe en estas cosas. Necesitamos agarrarnos del Señor. Josué, hermano, necesitaba fuerza para guardar y hacer conforme a todo lo que la ley de Moisés, conforme a todo lo que en la ley de Moisés estaba escrito. Hermanos, muchos fracasan y fracasarán tristemente en el 2026, no por falta de capacidad, sino por falta de esfuerzo, sino por falta de valor, porque no se habrán agarrado de la tarea que el Señor les dio, porque no habrán fortalecido la fe que Dios necesita que tengamos. Hermanos, por eso muchos fracasarán, y yo no deseo que sea tu caso. Por eso, hermano, esfuérzate, sé valiente, Shazak Amat. Pero miren, hermanos, existe una cosa más que no debemos dejar a un lado, y eso es meditar. Miren lo que dice el versículo 8. Ayúdenme, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Nunca se apartará de tu boca sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, de día y de noche meditarás. La palabra hebrea que se tradujo meditarás es la palabra agá. Es muy interesante. Ahorita van a ver por qué. Recuerden, agá. Haga esto, haga aquello, haga lo siguiente, haga la siguiente. Acuérdense de eso. Okay.
Agá. Agá significa meditar. Pero, contrario a lo que muchas personas en nuestro mundo piensan que es meditar, que significa vaciar la mente, estar en silencio, estar sentado y hacer en el hebreo, hermanos, agá significa gruñir, gemir, susurrar, hablar en voz baja. Meditar en la palabra de Dios tiene que ver con hacer ruido, tiene que ver con rumiar. ¿Cuántos de aquí son veterinarios? ¿Nadie? Bueno, entonces puedo decir este tema sin problema. ¿Conocen un rumiante que se llama vaca, que produce leche? ¿Cuántos estómagos tienen? 4. ¿Sabían? Bueno, es uno, pero se divide en 4 espacios. Y es algo muy interesante. Ese rumiante lo que hace es come la hierba, la almacena en uno de sus estómagos, se va, se acuesta y sale y empieza como los jóvenes ahora. ¿Sí? Saca el alimento y lo vuelve a masticar. Y es muy interesante, lo pasa otra vez, entra a otro estómago, se absorben ciertos alimentos, ciertos componentes nutricionales, vuelve a salir y otra vez. ¿Sí? Y si tú te acercas a una vaca cuando está rumiando, solo veo como... ¿Sí? Bueno, no me sale bien, la verdad es que alguien trae unas galletas que me parecen algo así. Hermanos, y eso lo hace por lo menos en 3 ocasiones, si no mal recuerdo son 3 ocasiones. De esa manera, este animal aprovecha toda la nutrición de la hierba y es lo que nosotros después podemos consumir como leche. Hermanos, meditar en la ley antes no era un ejercicio puramente de pensamiento. Antes lo que se hacía era precisamente leer en voz alta. Cuando ciertos jovencitos, me parece que a la edad de 14, 15 años, hacen su bar mitzvah en los judíos, ellos lo que hacen es repetir la ley de Moisés. Y es muy curioso verlos, porque son jovencitos. Algunos ya le están saliendo los pelitos y tienen sus voces así. Pero están leyendo la palabra de Dios en voz alta. Y hacen algo así como... Y están leyendo, por ejemplo, voy a leer esto ahorita. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió a su terrado y ellos están haciendo precisamente esto, agá. Están haciendo una meditación ruidosa. Están repitiendo constantemente, susurrándose la palabra de Dios. Y es muy interesante que esos chiquillos de 14, 15 años conozcan todo el Antiguo Testamento a esa edad. Y miren, hermano, nomás quiero mostrarles un poquito de cuánto es más o menos. Todo el Antiguo Testamento. Espérense un poquito. Ahí está. Todo este libro se lo saben de memoria. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Hermanos, estos muchachitos lo que hacen en esta cultura, los judíos, es memorizar la Escritura. Y la meditación, hermanos, de la cual habla esta porción aquí en Josué 1, precisamente tiene que ver con ese ejercicio de repetición constante. ¿Y eso qué implica, hermanos? Que Dios quiere que nosotros tengamos su palabra en el sistema digestivo espiritual nuestro, constantemente, que nosotros nos apropiemos de una manera activa y sonora, no en una reflexión pasiva. A veces nosotros leemos un versículo, hermanos, y lo olvidamos a los 3 minutos y se acabó todo el efecto que pudiera haber tenido la palabra de Dios. Por eso, hermanos, acá es rumiar la palabra de Dios, por así decirlo, de una manera figurada, hermanos. Haz que los principios bíblicos, hermanos, sean un susurro constante para ti. La meditación es para obedecer. ¿Recuerdas lo que dice el versículo 8? ¿Me ayudas a leerlo otra vez, por favor? ¿Qué dice? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación, hermanos, claramente el versículo nos dice que es para hacer, para obedecer. Y hermano, el éxito en las vidas, en nuestras vidas cristianas, viene cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos se alinean perfectamente a la voluntad de Dios. Allí está el éxito.
cuando lo que pensamos, decimos y hacemos se alinea a la palabra de Dios. Hermanos, no solo es fuerza de voluntad, hermanos, porque la fuerza de voluntad tristemente se acaba, y a veces más rápido de lo que parece. ¿La fuerza de voluntad es fuerte, es poderosa? Sí, en muchos casos, sí, pero no es duradera, no al grado de lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, Agag es el combustible que nos va a ayudar a tener ese esfuerzo y valor que necesitamos para enfrentar las vicisitudes del 2026. En este versículo, hermanos, Dios le está entregando a Josué una llave maestra. Y hermanos, no es un manual de estrategia militar, es una configuración mental. Porque hermanos, nosotros, cuando nos decimos a nosotros constantemente algo, eso se vuelve nuestra realidad. Hermanos, si tú te susurras miedos, vas a vivir aterrado. ¿Sí o no? Sí. Hermano, si tú te susurras la palabra de Dios, vas a vivir en victoria. La meditación, hermanos, debe ser sonora, debe escucharse, debes escucharte, debes escuchar la palabra de Dios. Hermano, cuando el mundo te susurre, no vas a poder. Tu respuesta debe ser ante eso, el susurro o el Agag: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, Dios no quiere 5 minutos de tu vida en la mañana. Él quiere una presencia constante de su palabra en nuestra mente. Hermanos, la conquista de tu vida requiere que la palabra de Dios sea el filtro de tus decisiones matutinas y el descanso de tus pensamientos nocturnos. Todo el día deberíamos estar teniendo la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones. Y te pregunto, hermano, ¿qué es lo primero que haces al despertar? Bueno, hermano, yo me levanto, apago el despertador, luego le hago así, me levanto, me voy a bañar, desayuno, después veo que ya se me hizo tarde y me salgo corriendo al trabajo. Hermanos, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? Que sea meditar la palabra de Dios. Pregunto, ¿qué es lo último que haces antes de dormir? No, pues les doy de merendar a los niños, los baño, los duermo, los acuesto y les leo una historia y me quedo ahí dormido con ellos. Hermano, que lo último que sea al dormir sea seguir meditando en la palabra de Dios. Hermanos, el texto dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, quiero insistir en esto: la meditación de la palabra de Dios no tiene como fin el conocimiento, tiene como fin la transformación de nuestras conductas. Todo lo que tú pienses es lo que vas a decir y es lo que vas a hacer. Si la palabra de Dios está inundando constantemente todo el día, es tu rumia, entonces, hermano, tú vas a hacer lo que Dios quiere que hagas y tú vas a cosechar las bendiciones de eso, hermano. Tú vas a observar que tu vida cambia, que tus acciones cambian, que tu manera de hablar cambia en la medida en la que tú medites cada vez más en la palabra de Dios. Para conquistar, hermano, yo te sugiero esto. En la mañana, escoge un versículo. Puedes escogerlo un mes, o una semana, o diariamente, como tú quieras. Toma ese versículo y en la mañana, ya escrito, tal vez una tarjetita, no lo sé, tómalo y dale 2 minutos para memorizarlo, para repetirlo, en voz baja, mientras te estás bañando, mientras te estás desayunando. Bueno, mientras estás desayunando no hables, te puedes hablar. Mientras estás haciendo tus actividades de la mañana, repítetelo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y métete a bañar y repásalo. Después, cuando salgas a trabajar, pregúntate: ¿cómo se aplica ese versículo a mi situación actual? Hazte esa pregunta siempre. Este versículo que estoy memorizando, ¿cómo funciona aquí en el día? Y créeme, Dios te va a demostrar cómo. Y cuando regreses a casa, sigue meditándolo. Y en la noche, cuando te vayas a descansar, antes de dormir, repite el verso. Y si pudiste llevarlo a cabo en alguna área, dale gracias a Dios por eso. Y al otro día, lo mismo. Y al otro día, lo mismo. Y así. Créeme, hermano, créeme. Dios va a cambiar mucho tu vida. Porque además, nota algo. Dice este versículo 8:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escucha, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú harás prosperar tu camino. Nota que no le dice Dios, yo haré prosperar tu camino. No, dice, tú harás prosperar tu camino. Quiero insistir en esto, es una programación, por así decirlo, así le llaman ahora, pero más bien es una adecuación a la conformidad de nuestras vidas, a la de Dios, a lo que Dios quiere que hagamos y seamos. Dios pone el territorio, pero tú pones la mentalidad. Cuando alineamos nuestra boca, nuestra mente con su palabra, el éxito, hermanos, es una consecuencia natural, no un accidente. Hermanos, nosotros no pedimos bendiciones del Señor, solamente las provocamos. Dejamos que Dios con su palabra nos dirija, y al hacer lo que Dios quiere que hagamos, provocamos que venga la bendición. Es que, Señor, ¿por qué no me bendices? Bueno, pues, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Hay algunas promesas que Dios nos da sin importar nada, pero hay otras que tienen una condición, y la condición muchas veces es obedecer a Dios en algo. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que hacer. Hermanos, este capítulo, estos pasajes terminan diciendo esto, versículo 9. ¿Me ayudan, por favor? Mira que te mando. Seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Hay una promesa aquí que quiero que te agarres de ella a partir de hoy, que es la presencia de Dios. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermano, si tú no tienes nada, pero tienes al Señor, escucha, tú lo tienes todo. Pero si tú tienes todo y no tienes al Señor, hermano, no tienes nada. Levántate el día de hoy de este lugar, ve a casa, recordando esto. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y si está contigo el Todopoderoso, ¿qué cosas no va a hacer contigo? Ni por ti. Porque, ¿sabes? Él te ama. Te ama más que la persona que más veces te ha dicho que te ama. Tu mamá. Créeme. Vamos a orar, hermanos. Mi Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Yo quiero rogarte, Señor, que a cada uno de nosotros nos des la conquista de nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, a avanzar en esto. Te pedimos, Señor, que todo lo que ya quedó atrás no nos detenga para los planes nuevos que tú tienes para nosotros este año. Señor, ayúdanos a que tu palabra no sea solo un libro más allí en nuestras mesas o en nuestras casas. Ayúdanos a hacerla un susurro constante. Ayúdanos a rumiarla de día y de noche, Señor, para que tu palabra sature nuestra mente, nuestro corazón y se vuelva a acciones que nos den éxito este año. Señor, yo quiero rogarte que en esos momentos de duda y crisis podamos nosotros agarrarnos firmemente de tu mano, establecer nuestras rodillas con fuerza, como dice tu palabra, y te rogamos, Señor, que por favor nos des ese ánimo interno que necesitamos para hacerle frente a todo lo que venga. Ayúdanos a que nuestro carácter no se desmorone, sino que se mantenga firme. Ayúdanos a estar siempre cerca de ti y permítenos cosechar muchas victorias en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, en especial por aquellos que han manifestado una dificultad iniciando este año, que tú, mi Señor, les ayudes. Por favor, Padre, ayúdanos a mantenernos en esta disciplina constante de meditación de tu palabra, de agarrarnos fuerte de ti y de ser valientes a pesar de las circunstancias para obedecer tu palabra. En tus manos estamos, Señor. Por favor, bendícenos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.